Los cuadros comparativos tienen como objetivo encontrar similitudes y diferencias entre dos o más elementos. Para lograr esto es necesario plantear criterios a partir de los cuales realizar la comparación. Es decir, que el tema debe ser pertinente para poder emplear este tipo de cuadros. También se los conoce como cuadros de doble entrada. Una primera entrada indica los elementos comparados, que serían las columnas, y una segunda entrada presenta los criterios de comparación sobre los elementos. En ese caso serían las filas. Los cuadros comparativos tienen múltiples usos. Como herramienta de estudio, si bien la información se desprende de un texto previo, su organización en un cuadro nos ayuda a visualizar de forma muy rápida las características de los elementos que se están comparando. Estos cuadros permiten procesar la información y repasarla. También son empleados como herramientas de análisis. El cuadro comparativo facilita el análisis entre diferentes tipos de textos, como por ejemplo ocurre en el ámbito literario. Poder establecer semejanzas y diferencias entre diversos géneros, versiones o estilos narrativos. No es difícil hacer un cuadro comparativo. Veamos el paso a paso. Primero, hay que establecer el sentido de la comparación. No podés comenzar a hacer un recuadro si no tenés claras tus ideas. Así que primero debes saber cuáles y cuántas cosas vas a comparar. ¿Y en qué sentido específico? ¿Vas a buscar sus semejanzas, sus diferencias, todas sus características? También debes decidir si hace falta poner un título o si el recuadro, dado su contexto, no lo necesita. El segundo paso es identificar los elementos a comparar. Traza un recuadro en tu hoja, dividilo en tantas partes como elementos tengas para comparar. Anda formando columnas. Escribís en el tope de dichas columnas, formando una primera fila, los nombres de aquello que vas a comparar. Debajo de cada nombre irán las características, semejanzas o diferencias. Cada una en su propia fila. Puede haber una tercera columna destinada a identificar los temas a comparar. La cantidad de columnas va a depender de las características del tema que esté tratando. El tercer paso es realizar la comparación. Hay que añadir al cuadro una fila por cada característica, semejanza o diferencia que se encuentre entre los elementos, de modo que vaya quedando en columnas contrapuestas. Es importante que el ítem de cada columna tenga su correlato al lado, o sea que siga el mismo exacto orden en cada columna. El cuarto paso es obtener las conclusiones. Una vez que ya realizamos la comparación, se habrá descrito totalmente cada elemento a comparar y en sus respectivas columnas, obteniendo tantas filas como consideres necesarios. De esta manera, comparar ítem por ítem, extraer las conclusiones y anotarlas. El cuadro sinóptico es una forma de poder presentar de una manera gráfica la jerarquía de los contenidos del texto que estoy estudiando. Es decir, pone de manifiesto cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Se pueden utilizar flechas o llaves para poder indicar las diferentes ramificaciones, pero siempre va a haber un camino de lectura, de lo más general a lo más específico. De acuerdo al estilo de cuadro que emplee en mi trabajo, la lectura será de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o del centro hacia afuera. En este tipo de esquemas no se desarrollan en detalle los conceptos, sino que solamente se los nombra. Por eso es una gran herramienta de repaso, porque nos permite ordenar a grandes rasgos la información que nosotros tenemos que estudiar. Estos cuadros son ideales para llevar a una exposición oral. Nos permiten ordenar el discurso, inclusive cuando la exposición
es en grupo. Es muy recomendable armar un cuadro sinóptico luego de elaborar un resumen. Esta técnica nos ayuda a desarrollar la memoria visual. Es por eso que se recomiendan utilizar colores y que los textos estén escritos con letra imprenta mayúscula. Mi nombre es Emanuel González y este fue un video tutorial para Recreo en Acción.